Joseph Mengele no solo era un oficial nazi, era un doctor, era educado, era muy respetado y también fue uno de los peores monstruos de todos de la Segunda Guerra Mundial. En Auschwitz, él decidía quién vivía o moría con un gesto. Cazaba gemelos como trofeos y los abría para experimentos inimaginables. Para él no eran niños, solo experimentos. Incluso se presentaba en sus días libres, no por deber, sino por más víctimas. Era un héroe de guerra, recibió medallas, era un doctor con doctorados, pero al final es el hombre que convirtió la ciencia en horror. Este es el ángel de la muerte. Así que bienvenido. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo al campamento. Mi nombre es Cam Gañón y gracias por acompañarme en mi tienda. Cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todo el mundo. Como siempre me acompaña mi amigo Christos Papadopoulos. ¿Qué tal, Christos? No tenemos tiempo porque hoy exploraremos la historia de la Segunda Guerra Mundial, enfocándonos en uno de sus aspectos más oscuros y principales. Joseph Mengele, también llamado Joseph Mengele, es uno de los personajes más perturbadores de la historia. De verdad, él era doctor, venía de una buena familia y se convirtió en nazi, y claro, mucha gente se volvió nazi, pero él era especialmente brutal y retorcido, tal vez simplemente un psicópata asesino serial con las credenciales correctas en el momento equivocado. Así que vamos a profundizar en toda su historia, descubrir su motivación, lo que hizo y por qué lo hizo. Así que empecemos desde el principio, ¿de acuerdo? Mengele nació en marzo de 1911 en este pequeño pueblo bávaro conocido como Günzburg, y su familia era bastante exitosa. Ellos eran dueños de uno de los negocios más grandes de Günzburg, Carl Mengele e Hijos, que fabricaba equipo agrícola similar a John Deere pero alemán y muy exitoso. Su padre, Carl Mengele, construyó esta empresa desde cero hasta convertirla en una operación enorme, y esto fue justo en la época en que la industrialización realmente estaba arrasando en Alemania. Es una nación muy industrializada y la familia Mengele lo aprovechó bien. Me refiero a cosas como trilladoras, arados, todo ese tipo de cosas. Ya sabes, todo lo que un agricultor de la región, específicamente en Baviera, necesitaría. Cuando Joseph crecía, los Mengele eran de las familias más ricas de Baviera, así que él tenía todo a su favor. Era inteligente, venía de una familia adinerada, tenía padres que se preocupaban por él, era un estudiante excelente. O sea, no solo le iba bien en la escuela, se pasa con los títulos. Me refiero a que obtiene un doctorado en antropología cuando tiene 23 años. Después decide obtener un título en medicina. Para mediados de los años 30, él ya es un joven con varios doctorados y aquí las cosas empiezan a ponerse raras. Así que para su tesis, él está estudiando las medidas de la mandíbula y cómo supuestamente determinan la raza. Sí, es como una cosa, básicamente, más o menos. Como que hay, ya sabes, una versión anticuada de la pseudociencia que, ya sabes, básicamente intenta entender como, ya sabes, la ciencia racial. Intenta deducir la raza o el coeficiente intelectual de alguien según su fisiología. Esta disertación buscaba determinar la etnia de alguien midiendo su barbilla. Sabes, eres un tipo blanco, pero medimos tu barbilla y resulta que eres asiático. Todo este tiempo, ese tipo de cosas. Y este es el tipo de pensamiento que, ya sabes, está muy ligado a la filosofía aria nazi. En 1937 se une al partido nazi y en 1938 ingresa a las SS. Ahora, solo para aclarar, el partido nazi es el partido político oficial, mientras que las SS son quienes hacen cumplir la ideología sostenida por el partido nazi. Son la milicia, la fuerza de seguridad nazi. Esa es la versión simple. Y no es que él necesite seguridad laboral, ¿no? Joseph ya trabajaba en este prestigioso instituto de investigación en Frankfurt bajo Ottmar Fürcher von Schauer, una de las principales voces en la ciencia racial nazi. Ottmar se especializaba en estudios de gemelos e higiene racial, lo que influyó mucho en Joseph Mengele. Su carrera ha despegado, tiene respeto académico y todo va bien. Inicia la Segunda Guerra Mundial y Mengele es reclutado como oficial médico. Sirve en el frente ruso, es herido y condecorado por valentía. Así que ahora no es solo el Dr. Mengele, es el Doctor Héroe de Guerra Mengele, con una brillante cruz de hierro en el pecho. Y aquí es donde la historia toma quizá el giro más horrendo de todos.
En 1943, alguien de la CSS revisa el expediente de Mengele y piensa que es un doctor brillante. Está obsesionado con la genética y la pureza racial, es un héroe de guerra y es miembro del partido nazi. Llevémoslo a Auschwitz. En mayo de 1943, Mengele llega a Auschwitz y parece ir a un club campestre. Tiene el uniforme impecable, las botas bien lustradas y cuando ve el lugar, su primer pensamiento no es de horror. Piensa, oh, esta es una gran oportunidad. Tengo sujetos humanos ilimitados, sin comité de ética ni papeleo, nadie cuestiona mis acciones. Esto es mucho mejor que la universidad anterior. Aquí tengo total libertad. Y su trabajo principal, ya sabes, en teoría, era estar parado en la rampa de selección, esperando a que llegaran los autos y básicamente señalando a la izquierda. O ahora mismo, si él señala a la izquierda, vas a trabajar en los campos, y si señala a la derecha, entonces vas a las cámaras, específicamente a las cámaras de gas para la exterminación masiva. Y Mengele decidiendo sobre la vida o muerte de miles cada día. Eso muestra un complejo de Dios, ¿no? Los sobrevivientes siempre lo recuerdan con guantes blancos impecables y una pequeña fusta, como un pequeño látigo, a veces tarareando a Brahms o Beethoven mientras decide quién vive o muere. La mayoría de los otros doctores de la CSS odiaban las elecciones y decían que era la peor parte de su trabajo, por lo que las evitaban cuando podían, ¿verdad? Los hacía sentir incómodos y mal por sus acciones. Incluso los nazis más fanáticos que cometían atrocidades veían esto y decían, no me gusta esa parte del trabajo. Mengele asistía en sus días libres por voluntad propia, no por obligación. Él revisaba entre la multitud, buscando personas muy específicas, gemelos, personas con colores de ojos extraños o inusuales, cualquiera que pudiera beneficiar su investigación específica. Ahora sabemos que este destacado doctor, con 2 doctorados y una medalla de guerra, decidió quién vive o muere entre miles de personas. ¿Qué les hizo a estos llamados pacientes que claramente no lo eran? ¿Por qué está tan lejos de lo que sus doctorados enseñaron? Transmisión de emergencia. Hay un canal nuevo, Campamento Gañón. Comedia. He sido comediante de stand-up por casi 10 años y es mi pasión. Me encanta y tras mis shows en gira disfruto escuchar a la audiencia. Repartimos tarjetas para que la gente escriba temas y luego, solo o con un amigo, elegimos algunos en la sección Tú lo pediste. Están locos. Los temas son de todo tipo, desde eventos actuales hasta 2 historias locas, y nos metemos de lleno en todos ellos. Y si te interesa ver los episodios, realmente me ayudaría a mí y al canal. Puedes checarlos en la descripción. Es Cam Gañón en YouTube, y estoy muy emocionado de estar subiendo más stand-up. De verdad espero que estén aquí. Mengele perfecciona su rutina de selección, pero eso solo es el trabajo diario, solo papeleo. Él solo quiere investigar, y Auschwitz le ofrece sujetos ilimitados sin supervisión, algo imposible para cualquier científico legítimo. Monta su laboratorio privado y comienza a reunir varios gemelos, no solo algunas parejas. Había unos 1.500 pares de gemelos, cerca de 3.000 niños, la mayoría pequeños, no adultos de 20 a 25 años. Lo positivo es que los niños gemelos vivían casi mejor que otros en Auschwitz. Quiero decir, recibían mejor comida, tenían ropa limpia, podían, ya sabes, conservar su cabello, aunque a todos los demás les rapaban la cabeza. Ava Moses Kaur, gemela y sobreviviente de Auschwitz, confirmó que los gemelos estaban en barracas separadas. Tenía mejores condiciones que otros prisioneros. ¿Por qué? No es que Mengele tuviera debilidad por estos niños, solo buscaba especímenes sanos. Así de sádico era. Buscaba que estas personas estuvieran sanas para hacer experimentos, ya que no se obtienen buenos datos con niños desnutridos o enfermos. Los mantenía alimentados, limpios y sanos, no por amabilidad, sino como control de calidad. Era básicamente una forma de controlar a los sujetos que obtenía. La rutina diaria siempre era igual. Los niños tenían extracciones de sangre y les medían altura, peso y circunferencia de la cabeza. Les tomaban fotos e intentaban documentar cada detalle físico. Y se les administraban inyecciones regularmente, a menudo con sustancias que nunca fueron identificadas a ninguno de los pacientes. Quiero decir, los propios niños no tenían idea de lo que les estaba sucediendo. Lo perturbador era que Mengele realmente era bueno con estos niños. Tenía como un buen trato con los pacientes, probablemente algo que aprendió en la escuela de medicina, y tenía una voz suave, y traía juguetes y dulces. La señorita Ava, de quien hablé antes, dijo básicamente esto mismo. Ella dice,
Traía chocolate y dulces, nos acariciaba y luego nos mandaba al laboratorio a inyectarnos gérmenes. Cosas de psicópata. Una locura. Era amable con los niños fuera de los experimentos. Lo llamaban tío Mengele y él les sonreía y despeinaba el cabello. Vera Kreigel, gemela sobreviviente de Checoslovaquia, lo llamaba el ángel sonriente de la muerte, que hacía sentir especiales a los gemelos por un instante. Solo los sometía a pruebas horribles. Desde fuera parecía un buen doctor ayudando. Pero aquí está el asunto. Los sobrevivientes entendían algo que los niños no. Este trato especial tenía un precio. John Alox, un sobreviviente gemelo polaco, lo expresó perfectamente, diciendo básicamente que los gemelos eran considerados propiedad de Mengele. Esto significaba que los guardias no podían golpearlos, matarlos ni maltratarlos como a otros prisioneros. Ella dijo que, ya sabes, esto les daba una sensación distorsionada de seguridad, pero también venía acompañado del terror constante de, ya sabes, estamos siendo salvados para algo mucho peor. Esa rutina de doctor compasivo solo era fachada, ¿verdad? Su interés real era la anatomía comparada. Quería ver cómo eran los gemelos idénticos por dentro y compararlos entre sí. Llevaba a los gemelos a su laboratorio, les inyectaba cloroformo, los mataba y después hacía autopsias para comparar sus órganos. Harían cosas muy sádicas y malvadas. Luego los órganos preservados u otros objetos se enviaban a institutos de investigación en Alemania. El doctor Miklos Neisley, prisionero obligado a ayudar con autopsias, luego relató cómo vio a Mengele matar. 14 gemelos en una noche, yendo de niño en niño, inyectándolos uno tras otro, como si fuera una línea de ensamblaje. Esto es lo que debemos hacer para distinguir hechos de ficción. Tal vez hayas oído historias sobre él, como coser gemelos o intentar crear gemelos siameses. Algunos historiadores dudan que esto haya ocurrido. No se minimiza la gravedad de lo que hizo Mengele, solo se busca autenticidad. El Museo de Auschwitz lo considera un mito. Probablemente surgió por sobrevivientes que vieron gemelos conectados con tubos y agujas en transfusiones de sangre. Entonces Mengele tomaba sangre de un gemelo y se la ponía al otro. Frecuentemente no se revisaba la compatibilidad, lo que causaba la muerte de muchos niños. Ahora, lo que realmente sucedió ya era lo suficientemente malo, sin tener que ir al mundo de los mitos. A veces infectaba a un gemelo con tifus para observar la reacción del otro. Las cirugías eran sin anestesia, realmente horrible y enfermo. Mengele registraba todo, tablas, gráficos, mediciones y fotos. De nuevo, estos no eran niños, no eran seres humanos, eran datos, y cuando la recolección de datos estaba completa, esos datos eran desechados. Cuando los soviéticos se acercaron a Auschwitz a inicios de 1945, Mengele ya había examinado esos 1.500 pares de gemelos. Solo unos pocos sobrevivieron y pasarían el resto de su vida con daños físicos y psicológicos por estos experimentos. Ahora, por supuesto, este Mengele y su obsesión con la genética no se detuvo con los gemelos. También tenía otra fijación que era igual de perturbadora, eran los ojos humanos. Él estaba fascinado con la heterocromía, cuando las personas tienen ojos de diferente color, como uno azul y otro café. Recolectaba prisioneros con esta condición como si fueran cartas. Pero lo que realmente lo emocionaba era la idea de cambiar ojos cafés por ojos azules, porque en su retorcida visión nazi del mundo, los ojos azules eran superiores. Así que empezó a experimentar, inyectando químicos directamente en los ojos de los niños, tratando de alterar el color de sus ojos. Los procedimientos eran brutales, extenuantes y además ineficaces. Mengele no se rendía. Si no lograba cambiar el color de ojos, intentaba extraerlos. Matábamos personas en Auschwitz, les quitábamos los ojos y aún existen archivos con dibujos detallados de las variaciones de color ocular. No es una leyenda perturbadora, está documentado. Este sujeto guardaba ojos humanos en frascos en su laboratorio y los enviaba a institutos de investigación en toda Alemania. Ahora, Mengele es obviamente retorcido y perturbado, como hemos visto, y su fijación con los gemelos y los experimentos con ojos era solo parte de su trabajo. Su trabajo principal era ser médico jefe del campo familiar romaní. Esto trata de 23.000 prisioneros romaníes que vivían en su propia sección de Auschwitz. Muchos no saben que Auschwitz no era un solo campo. Auschwitz I fue el campo original de los años 40, era el centro administrativo y albergaba a muchos prisioneros polacos.
Después está Auschwitz II, llamado Birkenau. Esta es la sección más grande. Fue construida en 1941 a solo unos kilómetros de distancia y este era el enorme campo de concentración que tenía muchos de los sitios de exterminio. Auschwitz III Monowitz fue creado en 1942 y era principalmente un campo de trabajo forzado. Muchos de ellos trabajaban para IG Farben, que es una empresa química. De hecho, hicimos un episodio sobre esto y cómo IG Farben se convirtió en una empresa formal que todavía existe hasta el día de hoy. Lo hice con David de Jong y su libro Nazi Billionaires. Pero más allá de estos tres, había más de 40 subcampos más pequeños que estaban repartidos por toda la región, donde los prisioneros eran obligados a trabajar para varias industrias. El campo de los romaníes estaba en Auschwitz II-Birkenau, y esta sección era distinta al resto de Auschwitz. Algunas familias permanecieron juntas, algunos niños fueron separados en otras barracas y se les permitió conservar algunas pertenencias personales. Intentaban mantener una apariencia de normalidad, porque los nazis querían que pareciera un campo modelo por si la Cruz Roja venía a investigar. Pero para agosto de 1944, los nazis decidieron que ya no necesitaban mantener la ilusión, ¿verdad? Ya estaban completamente cerrados y totalmente comprometidos con su régimen genocida. El 2 de agosto llegaron órdenes de eliminar todo el campo familiar romaní. Esa noche, los guardias de las SS forzaron a 3.000 personas a las cámaras de gas de los crematorios 4 y 5, y lo más perturbador es que los romaníes resistieron un intento de exterminio usando armas improvisadas como martillos y palas. Intentaron crear su propia rebelión, pero esta vez no hubo escape, y al amanecer, los barracones que alguna vez albergaron a miles estaban completamente vacíos, y todo el campo romaní fue oficialmente marcado como cerrado. Al día siguiente. Ahora creo que a estas alturas hemos dejado bien claro que Joseph Mengele es un verdadero monstruo, y más allá de eso, incluso según los nazis, era un sociópata y psicópata real, probablemente un asesino serial que terminó en un régimen donde podía matar impunemente. Pero hay historias aún más perturbadoras. Una es la de la familia Ovitz, que digo para que este episodio no se desmonetice, solo mencionaré algunos de los detalles. En 1944, la familia Ovitz llegó a un campo. Eran artistas judíos que recorrían Europa entreteniendo gente, no prisioneros comunes. 7 eran personas de talla baja, los demás de estatura promedio. Mengele lo consideró la lotería perfecta. Era una mezcla genética de diferentes personas, con especificaciones genéticas únicas y distintas. ¿Y qué decide hacer él? Los saca de los barracones y les da trato especial, haciéndoles pruebas con agua caliente y fría y vertiendo químicos en los ojos. Me refiero a cosas brutales y atroces que prefiero investigues tú mismo. Sobrevivientes de la familia dijeron que los más altos debían cargar a los miembros enanos de un lado a otro. Toda la familia terminó siendo utilería en este raro estudio genético. Quizá lo más oscuro de este capítulo es que, supuestamente, Mengele filmó a los Ovitz durante estos experimentos y torturas, aunque nadie ha encontrado esas grabaciones. A inicios de 1945, el ejército soviético se acercaba a Auschwitz y Mengele sabía que el campo caería. En vez de enfrentar un juicio, escapó, iniciando una cacería humana que cautivó al mundo por décadas. En enero de 1945, Mengele, al saber que todo terminó, empaca sus especímenes y notas y deja Auschwitz. Aquí es donde la historia se vuelve muy frustrante. Las fuerzas estadounidenses lo capturan. Literalmente tienen bajo custodia a uno de los peores criminales de guerra de la historia y no saben quién es. ¿Y por qué es esto? La mayoría de los oficiales SS tenían tatuado su tipo de sangre, pero Mengele no lo hizo al unirse en 1938, así que los estadounidenses están reteniendo a este oficial alemán, cualquiera que afirma que solo era un doctor común que intentaba ayudar a la gente. Revisan sus brazos y pechos sin ver tatuajes de las SS y asumen que debe ser solo un prisionero de guerra o alguien que era como un asistente de doctor de bajo rango. No saben quién es y tras 2 meses detenido, lo liberan. Así de simple, el ángel de la muerte de Auschwitz queda libre porque no tenía tatuaje ni una forma clara de identificarlo. Mengele pasa 4 años oculto en Alemania, trabajando como jornalero cerca de Rosheim, Baviera. Y básicamente solo tratando de mantenerse invisible, ¿verdad? Vio a muchos de sus otros compatriotas nazis ser ejecutados, suicidarse, huir finalmente
o ir a prisión. Pensó que, manteniéndose bajo perfil, evitaría castigos. Su familia adinerada seguía en Glücksburg y sabía dónde estaba. No dicen nada, solo esperan que pase el alboroto. Incluso usa alias como Fritz Hollmann para no ser detectado. En 1949 todo cambia. Con apoyo familiar, dinero y contactos, escapa por rutas clandestinas alemanas a Italia. Mengele obtiene documentos falsos y parte en barco desde Génova a Argentina. Con el nombre de Helmut Gregor, estas rutas clandestinas sacan de contrabando a miles de nazis de Europa. Así de fácil, se va a Sudamérica, donde cientos de exnazis construyen nuevas vidas. En Argentina, entre 1949 y 1959, Mengele no se oculta en la selva. El tipo está viviendo abiertamente en Buenos Aires y trabajando en una compañía farmacéutica, propiedad de su amigo, y se pone aún más loco. En 1958, Joseph Mengele se casó con Martha Mengele, viuda de su hermano Karl, y anunciaron la boda en el periódico local. Tan confiado estaba de que nadie lo perseguiría. En 1959, la situación en Argentina se complicaba. El presidente Juan Perón, que había acogido a muchos nazis, fue derrocado en 1955 y su nuevo líder, Pedro Aramburu, no era ni de cerca tan amigable con los exfuncionarios nazis. De pronto, hay muchas preguntas y cazadores de nazis husmeando en Buenos Aires. Así que Mengele vende las acciones de su granja y se muda a Paraguay, comprando la ciudadanía bajo el nombre de José Mengele. De nuevo, ni siquiera lo intenta. Paraguay es el lugar perfecto, porque el dictador, Alfredo Stroessner, es un tipo que está feliz de proteger a nazis fugitivos siempre y cuando tengan algo de dinero. Así que para la década de 1960 las cosas se ponen realmente interesantes. Agentes del Mossad, literalmente la inteligencia secreta israelí, ahora están en Buenos Aires planeando la operación Eichmann. Verás, Adolf Eichmann es el tipo que básicamente organizó la logística del Holocausto y también escapó de Europa después de la guerra. Y honestamente, esto necesita su propio episodio, así que haré un análisis profundo de eso en otro momento. Pero esto es lo que importa para esto. Sabían que Mengele estaba en Buenos Aires, tenían su dirección y confirmaron que vivía ahí. Solo tienen 11 agentes y ya están al límite con el plan de Eichmann. Rafi Eitan, jefe del Mossad, admitió después que debieron decidir. Deciden enfocarse en Eichmann para asegurar la captura de un criminal de guerra importante, en vez de arriesgarse con ambos y perderlos. El 11 de mayo de 1960, el Mossad secuestró a Adolf Eichmann y lo llevó de contrabando a Israel para juzgarlo. Cuando regresaron por Mengele, ya se había ido, y en 1961 se mudó a Brasil usando el nombre de Wolfgang Gerhard. Aquí termina viviendo con Wolfram y la Solette Bosser, simpatizantes nazis y amigos cerca de Sao Paulo. Austriacos fueron sus principales protectores durante 18 años. También usaría otro alias, Peter Hochbichler, solo para mantener las cosas más complicadas y aún más confusas. Saben quién es y lo que ha hecho, y no les importa. Muchos no notan que él no es un tipo en la selva, apenas sobreviviendo o escondiéndose. Vive bien, va a resorts de playa, está en la arena, toma bebidas y a veces mira por encima del hombro. No está tan paranoico como para creer que lo sacarán de las calles, aunque el mundo piensa eso y que está escondido en una cueva. Ya sabes, está demacrado y apenas sobrevive. No, él está en un club de playa disfrutando la vida. Hasta 1971, cuando Wolfgang Gerhard, el verdadero, el hombre cuya identidad Mengele había usado, muere. ¿Pero qué hace Mengele si la persona cuya identidad usa ya no está? Sigue usando el nombre como si nada, demostrando que creía que nunca lo atraparían. Un año después de esto, en 1972, el propio hijo de Mengele, Rolf, lo visita en Brasil para confrontarlo sobre su tiempo en Auschwitz, y esta parte es una locura. Al confrontar a su padre, Mengele le afirma a Rolf: «No puedo sentirme culpable, solo cumplía mi deber. No tengo ningún remordimiento, ningún arrepentimiento, ninguna disculpa». Ni siquiera intenta justificarlo o racionalizarlo ante su propio hijo, solo una justificación fría como el hielo para el asesinato en masa. Verás, en este momento, para los años 70 ya está mucho más claro lo que realmente estaba pasando. En medio de la niebla de la guerra, no estaba exactamente claro para todos en el mundo cuáles eran las atrocidades que ocurrían en Auschwitz y en los otros campos de concentración. Nadie lo sabía con exactitud.
Para este momento, en los años 70, ya se enseñaba en los libros de historia y la gente estaba mucho más consciente de los males que habían ocurrido en la Alemania nazi. Durante 34 años de 1945 a 1979, Josef Mengele vivió libre. No hubo juicios de Nuremberg, ni esposas ni justicia, solo un retiro financiado por la fortuna familiar y protegido por simpatizantes nazis. Incluso los mejores actos de desaparición terminan, y el final de Mengele es tan anticlimático como imaginas. El 7 de febrero de 1979, Josef Mengele sigue disfrutando la buena vida en Brasil. Tiene 67 años y está con la familia Bossert en su casa de vacaciones en Bertioga, a 1 hora de Sao Paulo. Y Mengele nada en el océano como siempre, pero sufre un derrame cerebral en el agua y se ahoga, así de simple. Dios tuvo que llevárselo, a Hashem mismo. No hubo un tiroteo dramático con cazadores de nazis o el Mossad, ni un juicio. Solo un hombre que torturó a miles de personas, muchos de ellos niños, muere de una manera bastante inocua. Aquí es donde se pone interesante. Los Bossert, la familia anfitriona, entran en pánico porque saben quién murió bajo su cuidado y lo que eso implica. Si las autoridades brasileñas se dan cuenta de que Josef Mengele acaba de morir y que ellos eran los que lo estaban ocultando, esto generará muchas preguntas sobre lo que ocurre en su casa y en Brasil, así que deciden confundir a todos durante los próximos 13 años. Sepultan a Mengele en el cementerio de Embu, cerca de Sao Paulo. Wolfgang Gerhard ha seguido usando esta identidad tras la muerte del verdadero Wolfgang en 1971. Según registros oficiales, Wolfgang Gerhard, un expatriado austriaco, murió por causas naturales. Nadie reacciona, pero aquí está el problema. Los Bossert y otros saben la verdad, pero callan. Mientras tanto, el resto del mundo no tiene idea de que el nazi más buscado acaba de convertirse en un cadáver pudriéndose en suelo brasileño. Lo que sigue es trágico y cómico. Entre 1979 y 1985, la cacería internacional para atrapar a Josef Mengele continúa. Simon Wiesenthal y el Mossad buscan localizar nazis siguiendo pistas y usando recursos. Los gobiernos ofrecen recompensas y los sobrevivientes esperan que enfrente un juicio y reciban algo de justicia, si acaso. Y todo ese tiempo, Mengele está desaparecido, pero curiosamente hay reportes de avistamientos en todas partes. La gente jura que lo ve en Paraguay, Chile, Europa y Estados Unidos. Y cada pocos meses, algún periódico publica una historia sobre cómo Mengele, el doctor malvado, podría estar escondido en la selva. Quiero decir, se escriben libros sobre eso, los documentales de televisión especulan dónde podría estar. Esto es noticia internacional. Uno de los nazis más notorios sigue libre y casi se vuelve mítico. Sí, este nazi escapó. En mayo de 1985, investigadores alemanes avanzaron al allanar la casa de Hans Sedlmayr, amigo de la familia Mengele, en Günzburg. Y ahí fue donde dieron en el clavo. La casa de Sedlmayr está llena de cartas y documentos que prueban que la familia Mengele envió dinero a Josef durante décadas. Más importante aún, los documentos señalan direcciones específicas en Brasil, información de contacto, los protectores, toda la red que básicamente lo mantuvo a salvo, así que el gobierno se puso a trabajar. En junio de 1985, los alemanes informaron a la policía brasileña de estos hallazgos. Fueron al cementerio en las afueras de Sao Paulo y revisaron los registros de entierro, pero como no coinciden, deciden exhumar el cuerpo. El 6 de junio desentierran la tumba de Wolfgang Gerhard y hallan un esqueleto que no coincide con sus registros oficiales. Altura, edad y trabajo dental no coinciden, demostrando que no es Wolfgang Gerhard. Por eso llaman a un experto. Un equipo internacional de forenses viaja a Sao Paulo para analizar huesos, dientes y toda la evidencia disponible. Lo que hallaron sorprendió a todos. Registros dentales, medidas de cráneo y estatura coinciden con Josef Mengele. Es algo irónico que un tipo que dedicó la primera parte de su carrera a medir cráneos ahora tenga que medir su propio cráneo para probar que realmente es él quien está muerto. 2 meses después, el equipo concluye que este es Josef Mengele, fallecido 6 años antes sin que nadie lo supiera. Uno pensaría que eso cerraría el caso, pero no. El anuncio generó más controversia. Sobrevivientes, cazadores de nazis y algunos en el gobierno no lo creían. Después de décadas de que él se escapara entre las grietas, la idea de que se ahogó en un accidente en la alberca era simplemente demasiado anticlimática y demasiado conveniente.
Y recuerda, esto es en los años 80. Las pruebas de ADN aún no son estándar, por lo que los investigadores dependen de métodos forenses tradicionales. Pueden comparar registros dentales, pero eso es todo. La coincidencia es sólida, aunque los escépticos dudan. La confirmación llegó hasta 1992. Para entonces, las pruebas de ADN habían avanzado lo suficiente como para responder la pregunta de una vez por todas. Y los científicos toman muestras genéticas de los huesos y las comparan con Rolf Mengele, el único hijo de Joseph, y los resultados son innegables. El ADN confirma que el esqueleto en la tumba es Joseph Mengele. Tras los resultados de ADN, el caso se cierra y la historia de Mengele debió terminar. Pero otra vez no es así. El esqueleto fue enterrado, no guardado en una bóveda del gobierno. Sus huesos se conservan en el Instituto Forense de São Paulo y su esqueleto es usado por estudiantes de medicina como herramienta de enseñanza. Y no de una manera glorificante, literalmente solo lo estudiaron. Tenía una fractura en la pelvis izquierda que pudieron vincular a un accidente de motocicleta que tuvo en Auschwitz. Tenía un agujero en el pómulo izquierdo por sinusitis crónica y señales de abscesos dentales que él mismo trató cortando con hojas de afeitar. Así que al final, el llamado ángel de la muerte literalmente se convirtió él mismo en una lección de anatomía. Es una especie de final oscuro que quizás sea un poco poético. Eso. Mengele dedicó su vida a controlar cuerpos, decidiendo quién vivía, moría o era sometido a experimentos. Pero después de todo, Joseph Mengele se convirtió en el experimento final, y esa es la vida del malvado Joseph Mengele. Quiero decir, realmente perturbador. Y también, no sé, ya lo he dicho antes, que parece que los hombres malvados rara vez enfrentan las consecuencias que les corresponden. Ellos crean algún tipo de acuerdo de amnistía, ya sabes, negocian algún tipo de trueque, o son capaces de usar sus conexiones para simplemente escapar y evadir la ley y evadir la justicia y vivir en condiciones relativamente libres. Quiero decir, realmente brutal. Me parece como incluso más malvado que un nazi promedio, ¿sabes? He leído diferentes historias sobre distintos niveles de nazis. Hay algunas personas que lo hacen porque creen en la ideología, pero cuando llega el momento de hacerlo realmente, se sienten mal. Y luego hay otras personas que simplemente no quieren ser parte de esto, pero lo hacen para no ser exiliados. Y luego hay ciertas personas que dicen, me encanta esto y me encanta hacer el trabajo nazi. Luego está el nivel de Mengele, psicópatas reales. Si estuvieran en otro régimen serían igual, ¿no? La ideología nazi no le interesa, solo es un sociópata que disfruta experimentar y torturar personas. Y lo justifica a través de su propia visión distorsionada de la ciencia o de datos médicos o algo así. No lo sé. Era un nivel diferente, recuerdo. No puedo recordar exactamente quién era, pero había un tipo que era un oficial nazi que hablaba sobre matar gente, y lo entrevistaron después. Y básicamente su entrevista. Según los psicólogos dijeron que él encajaba exactamente con el perfil de un asesino serial, que simplemente tenía estos episodios de ira, intentaba ejercer su poder y control sobre otras personas, las mataba y luego seguía adelante, tenía un periodo de enfriamiento y luego continuaba haciéndolo una y otra vez. Y dentro de los límites de la guerra, básicamente lo haces con impunidad, porque no es, ya sabes, asesinato serial, es solo parte del trabajo, son cosas malvadas, ¿verdad? O sea, no lo sé. Es realmente perturbador pensarlo, y creo que es importante resaltar algunos de estos momentos en la historia para entender realmente la brutalidad que los seres humanos pueden ejercer unos sobre otros. Y esperar que podamos, ya sabes, evitar este tipo de métodos horribles de tortura y experimentación en el futuro. Digo, uno puede esperar, Cristos, ¿alguna vez has oído hablar de este tipo? No lo conozco, pero es extraño un nazi asesino serial especializado en gemelos. Sí, y puedo ver cómo él de alguna manera racionaliza su trabajo científico, como diciendo, no, estoy haciendo estudios con gemelos. Y básicamente él pudo tomar a estos gemelos, hacerle cosas terribles a uno, no al otro, y observar qué sucede. También se menciona que era amable con estos niños, pero también es un monstruo. Pero eso es como lo de los psicópatas. Por eso digo que para mí se parece más a Ted Bundy, porque Ted Bundy era así, extremadamente encantador y amable. Seducía a estas mujeres para obtener lo que quería y luego matarlas, ¿me entiendes? La mayoría de las veces era así. Este tipo de tipos, como estos verdaderos psicópatas, pueden ponerse la cara que necesiten para conseguir lo que quieren. Así, si quiere que los niños confíen en él, sean obedientes y hagan lo que les diga. Cree que solo debe ser amable, tratarlo bien y darle juguetes, pero para mí es una locura no poder tener nada. Por eso digo, sí, eres un sociópata, no tienes la capacidad de desarrollar empatía.
Como si le doy un high five a un niño una vez, ya estoy como, moriría por este niño, ¿sabes a lo que me refiero? La mayoría de las personas, si ven a alguien indefenso en peligro, detendrían todo para evitar que le pase algo. Y este tipo es el que lo está haciendo y aún así sigue siendo amable con ellos. O sea, no sé, es perturbador que este tipo de personas malvadas caminen entre nosotros. Y sí, esperas que no tengan poder para cometer las atrocidades que quizá imaginan. De todos modos, damas y caballeros, este ha sido otro episodio de Campamento. Les agradezco por sintonizar. Estoy en esta tienda cada semana, hablando de las cosas más interesantes de toda la historia. Intento entender todo lo que ha pasado en la historia. Este no es el único canal que tenemos, también tenemos Campamento de Historia y Campamento de Religión. Esos son bastante autoexplicativos. Nos sumergimos en todo tipo de temas, específicamente en el mundo de la historia y la religión. Tenemos mercancía en Campamento RD, revisa la descripción. Además, cuando no estoy aquí, viajo y hago comedia en vivo. Puedes verme por toda la ciudad, sígueme en Instagram, puedes revisar todas las fechas en las que me presento en la ciudad de Nueva York, pero también estoy de viaje, ahí puedes ver todas mis fechas. Y como siempre, estaremos aquí la próxima semana, así que por favor no dudes en darle al botón de suscribirte y nos vemos entonces. Muchas gracias y hasta la próxima.